Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Y tienes mucha razón, Liliana, en el tema que planteas hoy. En toda la discusión que hacemos del COVID y la pandemia, se nos olvida todo lo que son los grupos indoamericanos, afromexicanos, indomexicanos, o sea, lo que llaman los pueblos originales o los afromexicanos, que son más o menos el 10-11% de la población, y como que se nos va, y tú traes este tema esta tarde, que qué bueno. Y mira, desafortunadamente, Eduardo, yo tampoco traería el tema este día, si no es porque el domingo fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. A lo que voy es que tienes toda la razón. Está el tema totalmente olvidado y es una pena, Eduardo, porque si nosotros nos ponemos a pensar dentro de los grupos vulnerables y dentro de la población pobre, podemos darnos cuenta cómo los indígenas pues sufren desmedidamente en términos del acceso a la salud, el acceso a la educación, el saneamiento y toda la dificultad que hay para garantizar sus derechos. ¿Y qué pasa ahora, Eduardo? Bueno, pues finalmente los pueblos indígenas no están teniendo una atención focalizada o particular en este contexto de la pandemia. Como tú bien lo dices, sabemos poco sobre qué está pasando con estas comunidades. Por aquí y por allá vamos oyendo que, dado que el gobierno no está tomando algunas medidas específicas para proteger estos grupos, son estas mismas comunidades las cuales han cerrado o bloqueado incluso la entrada a sus pueblos, ¿no? En México tenemos 25 millones de personas que son reconocidas como indígenas. De esos 25 millones son alrededor de 7.300.000 personas que hablan una de las 68 lenguas indígenas. A ver, pero ¿dónde sacaste ese número, Liliana? Porque yo tengo los datos de 2015, que son 12.250.000 personas que constituyen el 10.1 de la población. Mira, este lo tengo de inali.gov.mx. Acá lo tengo abajo de mi nota, la nota que te mando siempre, Eduardo. Sí, pero el INALI es el de lenguas indígenas. Sí. Y yo tengo aquí el Intercenso 2015. Entonces, ni el gobierno está de acuerdo en cuántos son. Aparentemente, porque las dos son instancias. Ese número me sorprendió. Es que 25 millones hablan lenguas indígenas y son 12,5 indígenas. Es diferente. No, 25 millones se reconocen como indígenas y solo 7 millones hablan una de las 68 lenguas indígenas. Bueno, pues sería interesante, tú que eres la investigadora de este grupo, que aclares el punto y te refieras al censo 2015 y a la que se hizo, la intermedia, donde dijeron que era el 10.1% de la población, porque el INEGI ya nos la dobleteó. O sea, eran datos del INEGI de 1904. Bueno, lo vamos a revisar, Eduardo, para no quedarnos aquí. Porque sí me brincó mucho tu dato. Ok, y evidentemente pues esto es únicamente hablando de México, pero en América Latina tenemos 45 millones de indígenas, Eduardo. Evidentemente el problema pues se hace mayor, y estos 45 millones de indígenas corresponden a 800 pueblos. Y lo que han hecho, Eduardo, varias organizaciones es solicitado a los diferentes gobiernos en América Latina que por favor atiendan a estas poblaciones. Como decía anteriormente, tienen muchas carencias actualmente, incluso pasan estas comunidades por tener pues hasta incredulidad, Eduardo, respecto a si el COVID existe o no. No podemos olvidar que es gente que tiene pues también carencias en términos de educación, Eduardo, y en términos de acceso a la información. Si nosotros nos sentimos abrumados y confundidos de toda la información que se genera de COVID, ¿no? Y de repente ya no sabes si mascarilla o no mascarilla. Bueno, eso me queda muy claro que sí, aunque el presidente diga que no. Distanciamiento, no distanciamiento. Por ejemplo, el otro día estaba oyendo que te dicen, no salgas de casa, pero ya van a abrir los cines, ¿no? Entonces, es como que, ¿qué hago? ¿Voy al cine o no voy al cine? Ya abro el restaurante, pero si puedo me quedo. O sea, toda la información, y no nada más creo que en México, creo que también en el mundo ha sido un poco errática o por lo menos confusa. ¿Qué puedes tú esperar que una población indígena que además tiene poco acceso a la información, porque además la información no se genera en una lengua indígena, puede entender lo que nos está pasando? Ahí te quiero interrumpir. La UNESCO, la oficina de la UNESCO en México,
ha difundido, que ha elaborado y difundido información en diversas lenguas indígenas, que ha sido apoyado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Secretaría de Pueblos y Barrios Indígenas y comunidades residentes de la Ciudad de México indígenas, que han hecho campañas de información con y para los pueblos indígenas sobre COVID en lenguas indígenas, que además el Instituto Nacional, el INPI y la UNESCO colaboraron también para llevar estos mensajes a niños indígenas y afromexicanos que están usando y que se han hecho mensajes en lenguas indígenas. Cuidado. Claro, pero son los menos, Eduardo, y tampoco tenemos pero ahí cifras están, sobre... ahí están. Que se hayan hecho los esfuerzos, realmente no lo dudo. Que sepamos el alcance de esos esfuerzos, no lo sabemos. No lo sabemos, tienes Ahí toda la está. razón. Álvaro. Bueno, yo coincido totalmente con Liliana. O sea, creo que son poblaciones que por naturaleza y por historia han tenido poca atención y realmente fallas enormes de comunicación. Y no solo en México, en América Latina. Uno de los epicentros del crecimiento del COVID en Brasil fue justo en medio de la selva del Amazonas. Increíble. Se reflejó en otros países de América Latina, donde han visto problemas en Colombia, donde han visto problemas en el Perú y han visto inclusive problemas en Argentina, justamente en las poblaciones remotas, donde hay contradicciones y trata de pensar un poco en inclusive, olvídate de las comunidades indígenas, piensa en los pueblos de la esperanza tan promovidos por el gobierno hace 2 Eduardo, y hoy Pero eso sabíamos de antemano que iba a ser un fracaso porque hay una gran movilidad de personas de un municipio infectado a un municipio que no estaba infectado y le infectan. Todo esta fue parte de una demagogia. Los municipios de la esperanza y bla, 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 que generalmente eran los municipios más miserables del país, y yo creo que estaban apostando que no iba a llegar nadie, pero sí llegaron. Sí. Digo, así. O sea, yo creo que tiene mucha razón Liliana. Los esfuerzos que se han realizado no se ven. La UNESCO, yo porque estoy viendo la página de la UNESCO, pero el gobierno mexicano no nos ha informado sobre esto. La UNESCO es la que nos informa. Digo, no que muy primero los pobres. A ver, Luis Enrique. No, yo diría que mira, traemos un problema de pobreza en México antes del COVID. O sea, en la pobreza no viene por dentro. Tenemos una pobreza de décadas en México. De generaciones. Y en ese grupo de pobres siempre han estado los pueblos indígenas. Siempre. Y no ha habido ninguna política pública que digas, oye, a ver, vamos a incorporar a estas sociedades a un mejor nivel de vida. No que los conviertas en nosotros, vamos a decir, sino que les des posibilidades reales de tener un mejor nivel de vida, y eso no ha pasado. El problema es que si les quieres dar un mejor de vida, los vas a tener que incorporar. Bueno, pero Es lo más triste, y lo que estoy diciendo va a enojar a todos los indigenistas del mundo, pero tú no los puedes dejar en sus comunidades felices, sin servicios, sin comunicaciones, sin hospitales, sin escuelas, felices con sus usos y costumbres. Pues no, eso no puede pasar. Pero otra cosa, cuando llegan eventos como la pandemia y la crisis económica, siempre los más afectados son las poblaciones más pobres en todo el mundo. Siempre. Y en México no es la excepción. Entonces, atendemos las zonas urbanas con mucho cuidado, porque ahí está concentrada la población. ¿Mucho cuidado? Bueno, pues con algún cuidado, por eso No no lo he hay visto. Chihuahua. Híjole, ya pareces hijo propagandista. A ver, Hugo. Oye, Eduardo, yo creo que en todo esto, lo que se ha menospreciado mucho, y más que nada es por esta evolución de las tecnologías de la información que se quieren meter internet por todos lados, son las radios comunitarias. Las radios comunitarias formaban, hacen una gran labor y las han ido matando en Nayarit, en Oaxaca, en Chiapas. La radio comunitaria es la forma muy rápida de llegar con la No hay información. dinero, estamos a la austeridad. Pero ¿sabes qué, Eduardo? Mientras de alguna manera se moderniza todo esto, la radio comunitaria es la salvación de ellos, y eso lo dejaron morir terriblemente. Álvaro. Bueno, yo lo que te diría es que también hay un tema de usos y costumbres. O sea, en medio del semáforo rojo en Chiapas, en San Juan Chamula, que yo creo que ustedes han ido, una fiesta masiva. Entonces, también hay ciertas cosas que pasan en este país que me da pena decirlo, escapan muchas veces el alcance. Porque no puedes ir contra tradiciones y costumbres, número uno, porque cuando el líder máximo del país dice que el cubrebocas no se lo va a poner hasta que se acabe la corrupción, la gente le va a hacer caso.
Eso es un hecho. ¿Por qué no le van a hacer caso? Es el gran Tlatuani, es el presidente. Para concluir, Liliana. Sí, al final, Eduardo, creo que esta administración ha dejado muy claro su interés por proteger a la población pobre, y yo creo que lo que está muy claro es que por los grupos indígenas no se está haciendo nada. Tenemos también que evaluar cómo la no inserción al mercado laboral bajo estas circunstancias les va a pegar muy fuerte y únicamente los va a dejar más vulnerables de lo que ya están. Muy bien, vamos a buscar a alguien de Linley que nos platique de qué se trata esto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.